Hey chicos, este video va por el especial de los 10.000 suscriptores. También unos cuantos saluditos a esas personas que siempre me han apoyado. Mauricio Zen, Trangonoide Diamante, Fernando López, Ricardo Sebaleonray, Manjamanga Resumen, gracias por apoyarme desde el patio, Saque Somaña, Isaac el Dios Olvidado. De verdad, gracias a ustedes y a todos. También los invito a ponerse cómodos, ya que este resumen está de puta madre, y cuando esté de inicio, no te vas a querer levantar siquiera para ir al baño. Así que ya sabes, empecemos. Esta historia empieza una mañana soleada, y podemos ver que cierto chico llega a una torre. Este escribe algo en su libreta, y dos sujetos que observan se preguntan que qué es eso. ¿Que si es un humano? Y otro dice creer que sí. Estos se ponen felices porque tienen un golpe de suerte. El chico sigue callado, y los dos sujetos se acercan a él, y le preguntan que qué está haciendo en ese lugar. Que si no sabe lo peligroso que es. Y le preguntan que si el chico que capturaron ese día es su amigo. Y ha ido para salvarlo. Dicen que es muy valiente de su parte, y apuestan que él es más delicioso. Estos se ríen y dicen que tendrán una gran fiesta, porque dos humanos en un día es algo por lo que el señor Kraven estará encantado. Este chico se queda en silencio, baja su mano, y podemos ver la cabeza de los tipos volando. Por otro lado, en la planta alta de la torre, están celebrando, porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comieron un humano, y después de pasar hambre durante tanto tiempo, por fin llegó su comida. Y también él fue el que capturó a ese humano. El joven de pelo amarillo se ve muy asustado, ya que hay muchos cráneos. Pero todos empiezan a gritar y a celebrar y en ese instante se sienten unos pasos. Uno se percata de cierta presencia, y el chico del pelo amarillo está un poco sorprendido. Podemos ver que es el chico de antes, este tiene algo detrás suyo. Y los tipos se preguntan, que qué pasa con ese humano. ¿Que si acaso los guardias no se presentaron a trabajar ese día? Pero otro dice, que definitivamente los vio en la entrada. En ese momento algo cae al suelo, y son las cabezas de los guardias. Uno de los sujetos se enoja, y el chico del pelo amarillo está un poco sorprendido. El sujeto está bastante serio, pero el chico muestra un dibujo en su libreta. Y pregunta, que si Kraven está ahí. El sujeto se enoja aún más, mientras el chico pregunta, que si no está ahí, porque le han dicho que estaría en ese lugar. El chico del pelo amarillo está muy asustado, y se pregunta, que qué es lo que dice ese chico. Mientras que el sujeto le pregunta al chico, que si ese hermano de pelo amarillo es su amigo. Pero este dice que no, nunca lo había visto antes. Y el sujeto le pregunta, que entonces ¿por qué mató a sus guardias? El chico le dice que eran molestos. Cosa que hizo que el sujeto se altere bastante. En ese momento alguien le dice al jefe que se deshará de él, y este le dice que sí. Y pregunta, que qué hay en el menú, y este responde comida de hotel. En ese momento se lanza con gran impulso, y el jefe le dice que lo corte en pedazos, este le dice que está bien. Mientras que el chico del pelo amarillo está sorprendido. El sujeto hizo varios cortes, y la expresión del jefe se volvió muy sonriente. El sujeto dijo que ella estaba completo, pero en ese momento siente que la sangre se dirige a un lugar, y es el chico que está uniendo nuevamente todos los pedazos cortados. Y este le dice que no lo podrá matar con eso, mientras que el sujeto solo guarda silencio. Este se ve un poco asustado, y el chico le dice que por eso no se meta con él. Dándole una patada, que el impacto hizo que el cuerpo del sujeto rompiera 3 columnas y saliera disparado hacia el desierto. El jefe se sorprendió bastante, mientras que el chico del pelo amarillo pregunta, que qué fue eso. Porque los trozos de su cuerpo se pegaron de nuevo. El sujeto se pregunta, que qué es lo que vio, mientras empieza a maldecir, y grita que todos atrapen a ese bastardo. Porque parece que está usando algún tipo de truco para engañarlos, y no los podrá engañar 2 veces. Y le pregunta, que cómo se atreve a poner un pie en el territorio humano zombie. Y meterse con sus experimentados subordinados es una muerte segura.
Todos se lanzan contra el chico gritando venganza, y este está muy tranquilo y en silencio. En ese instante golpea el suelo, y empiezan a salir huesos de él. Los zombis humanos se detienen, y se preguntan, ¿qué será eso? Pero en ese instante el chico le está volando la cabeza. El jefe está sorprendido, y muy enojado. En ese momento, el chico aparece detrás de otro y lo corta en dos de un ataque. Los demás zombis humanos ya están un poco asustados, porque este chico se está estirpando su cuerpo. Y el chico del pelo amarillo está muy sorprendido. En ese instante el prota saca su intestino grueso, y con este mismo le destroza la cabeza a otro sujeto. Y sigue atacando incontables veces, hasta el punto de destruir por completo su propio órgano. En ese instante lo lanza a unos sujetos, y vuelve a estirparse. Y lanza unas costillas que le atraviesan la cabeza a otro zombi humano. Este vuelve a entrar su mano en su estómago, y vuelve a sacar otro intestino y sigue atacándolos a todos. A pesar de estar herido, está muy sereno, pero se recupera instantáneamente. En ese momento ya nadie está atacando, y todos están sorprendidos. El chico mira hacia atrás, y dice que es muy molesto, y de sus dedos sale algo y este crea un cerebro. Los zombis humanos pasan de estar sorprendidos a estar asustados. Y el chico lanza el cerebro, y le estalla la cabeza a uno. Entonces toma un hueso, y con un cerebro como si fuera una pelota hace un swing que le estalla la cabeza al otro. Este lo sigue haciendo lo mismo incontables veces, hasta el punto de matarlos a todos. En ese momento el jefe está muy sorprendido, y el chico del pelo amarillo también. El jefe zombi humano le pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué es realmente? Pero en ese momento el chico ya está frente a él. Y el jefe se pregunta, ¿qué cuando lo hizo cuando apareció frente a él? El chico le pide disculpa, y le pregunta, que si es un cobarde, y esto enoja al jefe, que le pregunta, que por qué está buscando a Kraven. El chico se queda un minuto en silencio. Y le menciona que alguien le dijo, que un humano zombi como él será capaz de matarlo. El jefe se enojó en exageración, y le dice que solo es un cabrón valiente, que quien cree que es para burlarse. En ese momento el jefe iba a lanzar un ataque, y le dijo que si tanto quiere morir, lo matará en ese mismo instante. Pero el chico le dice que sí, realmente es un cobarde. En ese momento algo enredó todo el cuerpo del jefe y fueron las venas de chico, que le recuerda haberle dicho que no se metiera en su camino, y en ese momento lo hizo pedazos, solo con sus venas. El chico del pelo amarillo está sorprendido. Y se pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo puede matar a los zombis humanos de esa manera? Y se pregunta, que si es un flash. Los chicos se miran, pero el del pelo amarillo está muy nervioso, y se pregunta, que si acaso lo matará. Pero el prota le quita la cinta de la boca, y el chico del pelo amarillo le pide que espere. Pero el prota le pide disculpa, y le pregunta, que si sabe dónde está Kraven. El chico del pelo amarillo tomó un suspiro, y le dice que ese tipo que él acaba de matar, era Kraven. El chico se ve un poco disgustado y menciona que es así, y entonces ha vuelto a fallar. Este dice que bajará primero, y el chico del pelo amarillo le dice que se detenga, y espere un segundo. Y el prota mira hacia atrás terroríficamente, haciendo que el chico del pelo amarillo se queda sin habla. Le dice que no es nada, y agachando su cabeza le da las gracias por salvar su vida. Y el prota sigue su camino, mientras que el chico del pelo amarillo se queda asombrado. El prota se encuentra debajo de la torre, y el dibujo que tenía en su libreta le hace un tachado, y mientras se queda en silencio menciona, que hace muchos años debido al virus zombie, el mundo se destruyó. Y hay humanos que lograron sobrevivir, pero la mayoría de ellos se convirtieron en zombies y al evolucionar su especie. Con el tiempo se convirtieron en monstruos conocidos como humanos zombies, y hay una fusión entre zombie y humano. Y a eso se llama brote humano zombie, y la civilización cayó en la destrucción. Y aunque se las arregló para seguir viviendo como un humano después de aquel fatídico día, se ha vuelto inmortal. Y después de contar esto, se queda mirando hacia el suelo. Y frente a una tumba, le dice a su madre que lo siente,
porque él no pudo morir ese día. Por otro lado está el chico del pelo amarillo, que menciona que si le iba a salvar al menos debió haberle desatado. En ese momento alguien le llama. Su nombre es Kyo, y este mira hacia atrás sorprendido. Dongo le grita al líder que Kyo está ahí, y en ese momento Dongo le pregunta a Kyo que si está bien. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué no respondió a la radio? Pero Kyo dice que lo siente, porque pensó que Kraven no estaba ahí, fue a explorar y fue capturado. La capitana se queda en silencio, y le pregunta a Mr. Kyo que quién hizo todo eso. Kyo, ya nada sorprendido, le dice que apareció un estudiante. Y la capitana se aterra, y le pregunta que si un estudiante. ¿Qué si quiere decir que un niño pequeño acaba de matar a todos esos humanos zombies solo? Y este le dice que sí, y sabe que parece una locura pero es verdad, y por alguna razón apareció de repente y aniquiló a todos. La capitana le pregunta que si sabe dónde está, y Kyo le dice que no lo sabe. Estaba a punto de preguntarle cuando estaba a punto de irse, y eso es, y recordó la mirada del prota. Pero dice que no le preguntó porque estaba asustado. Pero su Dongo le pregunta que como que asustado. Que si también es un zombi humano. Pero este dice que no, definitivamente era un humano. La capitana gira la cabeza rápidamente y empieza a investigar unas pisadas, cosa que la sorprende un poco. Ella le pregunta a Kyo que si el estudiante llevaba zapatillas de deporte. Y este le dice que sí, eso cree. Y la capitana se queda observando algo. Por otro lado está el prota, un poco deprimido. Y alguien pregunta que si es él. Y otro dice que sí, está seguro. Es el grupo de Kyo, y Dongo dice que es extraño, porque parece un joven estudiante, y él mató a todos los zombies humanos. Pero la capitana dice que ha estado sentado ahí desde hace tiempo. Y le pregunta a Kyo que si está seguro. Y este le dice que sí. En ese instante el prota voltea, porque la capitana se había lanzado a atacarle. El prota lo esquivó en un instante, y se quedó un poco confundido. Mientras que ella decía que es increíble, porque realmente lo iba a matar. Kyo le dice a su jefa que no debió hacerlo, mientras que Dongo menciona que su temperamento es muy desagradable. Pero la capitana dice que sin embargo ella lo cortó y está un paso adelante. Pero el prota se mueve, cosa que la dejó un poco incierta. Pero empezó a dispararle a su cabeza, y le preguntó que qué hará ahora. El prota se quedó en silencio, y introdujo una mano en su cuello y aló otra cabeza. La capitana se pone feliz, porque era verdad después de todo. Y le dice que él realmente no puede morir. Pero el prota le pide que por favor lo deje de molestarle y se vaya. La capitana se pregunta que cómo que molestar, y en ese momento lo golpeó con la parte trasera de su arma, y al instante da un giro y le da una patada con su pierna izquierda, y le dice que eso le hace querer molestarlo aún más. El prota está siendo arrastrado por la patada, pero la capitana también está corriendo y empieza a dispararle. 6 balas se dirigen hacia el prota, pero saca sus venas y se las lanza a la capitana. Ella se pregunta que qué es eso. Porque nunca ha visto nada como eso antes, mientras que el prota dice que es increíble. Y le dice que está hablando en serio para matarla. Ella se ríe y les da las gracias por el cumplido. Y en ese instante algo ya iba hacia su espalda, y él le menciona que lo dice en serio. La capitana se baja la gorra, y menciona que le ha pillado. Pero el prota le dice que no sabe por qué está haciendo eso, pero por favor que se vaya porque no le gusta matar a humanos. En ese momento ella salió disparada, y le hizo un leve corte en el cuello, y le pregunta que cuánto tiempo tarda en resucitar. Y esta pregunta deja al prota un poco incierto. Y ella le pregunta que su herida en el cuello aún no ha sido curada. El prota se pregunta que cómo es posible. Pero empieza a sanar muy lentamente, y con una mirada de aterro se pregunta que por qué todavía no ha curado. Porque eso nunca había pasado, y le pregunta a la chica que qué ha hecho. Esta le pide perdón por la introducción tardía, y le dice que es la capitana de la fuerza letal.
Y su nombre es Le Yang. Y le pregunta que si le gustaría ser parte de la fuerza letal. Porque es un talento muy valioso, y le llama como chico inmortal. Dongo se pregunta que como que inmortal. Mientras que Kyo menciona que eso es vergonzoso. La capitana le dice que se enteró por Kyo que dijo que quería morir, y le dice que ese deseo lo hará realidad. El chico le pregunta que qué dice, y ella le menciona que tiene un científico capaz de su lado, y él sabrá cómo hacerlo realidad. Pero el prota le pregunta que cómo. Y ella le dice que quién sabe. Y le pregunta que si no primero deberían preguntarle al científico sobre eso. Y le dice que ese cuchillo fue creado por ese científico. El prota se nota muy triste y se queda en silencio. Y ella le dice que viéndolo desde ese punto, está segura que es la primera vez que le ocurre algo como eso, y le dice que es bastante tentador. Pero el prota se queda en silencio, y le pregunta que si está segura que puede hacer que eso suceda. Y ella le pregunta que cuál es su nombre. Y este le dice que su nombre es Mirae. Ella sostiene el cuchillo y le dice que no se preocupe, porque él va a acabar con los humanos zombies con ellos, y recuperarán la tierra perdida, y el día que la sociedad humana sea reconstruida, se asegurará de matarlo. Y hasta entonces, espera que puedan llevarse bien, ya que serán compañeros. Y el prota la mira con sus ojos apagados. Y mientras mencionan que las brasas apagadas están ardiendo. El prota le pregunta que si se lo puede prometer. Y ella le dice que por supuesto. Y este dice que ahora por fin podrá morir algún día. Y algo en sus ojos empezó a brillar. Un poquito más adelante la capitana habla con Garam. Y le pregunta que si está bien. Ella dice que sí, y está en camino. Pero en ese instante dice que espere un segundo, porque el acelerador, pero menciona que estará ahí pronto. Y la capitana, muy feliz, dice que está en camino. Entonces Kyo le pregunta a Dongo que si Garam tiene licencia. Y este le dice que no lo cree. En ese momento viene un vehículo, y la capitana dice que va llegando. Dentro de este vehículo hay una chiquilla un poco asustada, y esta lanza un fuerte grito y frena de golpe, creando un poco de polvo. En ese instante se abre la puerta y se desmonta, y dice que lo siente. Y pregunta que si acaso está tarde. Pero la capitana le dice que no, y le da las gracias por su duro trabajo. En ese momento Garam ve a Mirae, y pregunta que quién es ese. La capitana dice que es un nuevo recluta, y es el compañero de la señorita Garam. Esta se pone muy feliz, y dice que finalmente va a tener un compañero. Y le pregunta que si habla en serio. En ese momento le da la mano a Mirae y dice que cuidará de él, pero el prota sigue de largo, y Garam menciona que es tímido. Una vez dentro de la camioneta, la capitana le dice a Mirae que estará en la operación Hinae de Red Dan. Y el prota le pregunta que qué es eso. Y ella le pregunta que si no conoce a Red Dan. Y dice que al parecer estuvo viviendo debajo de una roca durante bastante tiempo. Pero menciona que el Escuadrón Red es uno de los pocos grupos que están conquistando muchas ciudades. Y su objetivo principal es acabar con el Escuadrón Red, y para ello necesitan conocer la ubicación del jefe. Así que también estaban investigando a Kraven, porque él también tenía un cinturón rojo. Y el prota dice que sí, pero Kyo y Dongo mencionan que él no está interesado en ellos. La capitana sigue diciendo que en Hinae está en el ejecutivo paladín Dan Rojo. Y si se es un ejecutivo, se ha tenido contacto con el jefe. Por lo tanto quiere que investigue al enemigo del jefe con la señorita Garam, pero por supuesto tiene que tener cuidado, porque Kraven lideraba un grupo. Pero Paladín lidera una ciudad, y sería mejor que fueran todos juntos, pero tienen que ir a buscar a otro lugar también. Y Garam dice que lo puede ver, y eso es la ciudad Hinae. Más adelante, Garam y el prota se están marchando, y la capitana le dice que será mejor que camine a partir de ese momento, porque ese es un lugar bastante sangriento. Y la señorita Garam le dirá los detalles, y él pregunta que si eso es confiable.
Y mientras la capitana se marcha, le dice que de todos modos le desea buena suerte y le pide que tengan cuidado. Garam está feliz porque por fin es su primera misión, pero está nerviosa y menciona que deberá dar el ejemplo como señor. Esta empieza a correr y le pide a Mirae que vayan. Más adelante van caminando por calles desérticas y Garam menciona que van muy bien y están a salvo. Y esa es la entrada a la ciudad, y tienen que estar con precaución desde ese momento, y mientras lo dice se esconde tras de un auto. Esta saca un cuaderno, y menciona que Hinae es una ciudad de interespecie, y ahí todos son interespecie, y además no es una sola especie, ese lugar está lleno de especies de animales. Y no sabe cuándo ni dónde saldrán, y se tiene que ser cuidadoso todo el tiempo. A lo lejos alguien les observa. Yo le pregunta a la jefa, que si está bien. Y que si no sería mejor ir todos juntos, pero ella le dice que no, y menciona que no será demasiado peligroso, porque Mira está ahí, y sobre todo todavía quiere comprobar algo. Y yo le pregunta, ¿qué comprobar qué? Y ella le dice, que quiere comprobar por qué está tan dispuesto a seguirlos. Y está segura de que tiene un talento codiciado, pero no sabe qué está tramando. Y se pregunta, si puede confiar en él. Y por tanto quiere mirar un poco. Por otro lado, Garam se sorprende un poco, y le pregunta a Mirae, que qué hace ahí. Que por qué no se esconde. Pero este le pregunta, que por qué. Y ella le pregunta, que como que por qué. Y le menciona, que los monstruos podrían salir de repente. Y sí, en ese momento vienen dos sujetos caminando. Y Garam muy asustada se esconde tras el carro, y dice que es el final de la historia. ¿Por qué aparecen tan pronto como lo dice? Y se pregunta, que si es un tigre o qué. Estos vienen hablando, y se preguntan, que si de verdad Kraven está muerto. Y uno dice que sí, pero se queda sorprendido, ya que el prota está frente a él con mirada cínica. Garam se pregunta, que qué él hace. Y la capitana también se lo pregunta, podemos ver que hay una banda de muchas especies. Y la capitana menciona, que se le olvidó decirle que no lo atraparan. El tigre le pregunta, que quiénes son ellos. Que por qué están ahí. El prota se queda en silencio, y Garam le pregunta, que si sabe que es una locura. Y le dice que aunque no le hayan explicado, lo natural es ir a escondida. El prota pide disculpa, y esto sorprende a Garam. Ya que él le pregunta, que si solo tiene que matarlos a todos. Y ella se pregunta, que qué dice. Pero en ese instante el prota se desvanece, y solo se ven sus manos creando algo. Este aparece en el cielo, y podemos ver que crea un cerebro gigante. Los animales se preguntan, que qué es eso. Pero en ese instante ya es tarde, porque el prota lanzó el cerebro hacia el suelo, mientras que los animales exclamaban a Dios. Por otro lado, estaba Garam muy asustada, preguntándose, que qué era eso. Que si acaso también, es un trascendental. Pero menciona que debería serlo, porque la jefa no lleva gente común, pero es solo, que eso es muy diferente. El prota descendió al suelo, y los zombis animales se preguntan, que qué pasa con ese tipo. Que si están seguros que es un humano. Pero el prota ya está corriendo, y con sus venas crea un látigo, que los corta a todos. Garam está muy asustada, mientras que el prota sigue con su cara de siempre. Y este, vuelve a crear un enorme cerebro, entonces mira hacia atrás y lo lanza, creando incontables explosiones. Por otro lado, yo le pregunta a la jefa, que qué está pasando, y esta, solo dice que eso es increíble, porque no sabía que era tan fuerte. Pero más dentro en la ciudad, hay unos zombis animales que están un poco incierto. Y por otro lado, otros que preguntan, que qué es eso. En ese momento algunos pudieron escapar, y se encuentran con otros que vienen de frente, y uno que preguntan que qué pasa. Pero estos solo dicen que huyan. Y estos preguntan, que qué quiere decir con huir. En ese momento, alguien pregunta que qué es eso. Y el prota con su ataque, hizo que el suelo se levante elevándolos a todos. Por otro lado está Garam, y tras ella, unos tipos corriendo que preguntan, que qué pasa. Esta exclama a Dios y menciona,
que si él hace eso ella también tiene que luchar. Un gato dice que el prota es un superhumano. Y le pregunta a Garam que si ella lo hizo. Esta le dice que espere, y mientras abre un libro menciona que es difícil para ella si se concentra en otras cosas. Entonces aparece algo en su frente. Y mencionan que la manifestación de la propia habilidad transfiere de conocimientos y características. En ese momento, Garam hace un ataque que los elimina a todos. Por otro lado está el prota, quien brincó varios vehículos pasando por encima de unos zombis animales, y de una patada le voló la cabeza a uno, y en un instante ya los tres estaban en el suelo. Este sigue atacando, y haciendo unos saltos vuelve donde está Garam. Esta le dice que lo siente, y le menciona que va a destruir la ciudad si sigue así, y llamará la atención de todo el mundo. El prota la ignora, y con un hueso en la mano se dirige donde otro enemigo. Este está llorando, y dice el soso. Y el prota pregunta, que qué pasa con él. Y se pregunta, que por qué no puede hablar correctamente. Pero Garam dice, que lo golpeó hasta la muerte. Y mira y se pregunta, que por qué está hablando de repente. Garam dice, que es porque es un zombi de bajo nivel, y los zombis de clase baja no pueden hablar bien. El prota se pregunta, que como que clase baja. Y tiene un pequeño recuerdo de su madre, y se pone bastante triste. El prota le dice que vaya. Y este zombi animal pregunta que qué dice, y el prota lo deja escapar. Garam le pregunta, que por qué lo deja ir. Y el prota menciona, que es un ser humano. En ese momento, vienen más zombis animales queriendo atrapar al prota. Y Garam se pregunta, que por qué otra vez, y pide que de favor ya dejen de venir. Cuando esto sucedió era de tarde, y pasando a la noche, podemos ver que Garam está muy exhausta. Y pregunta, que si ese es el final. Mientras que el prota, solo pregunta que quién es el paladín. Garam le pregunta, que de qué está hablando. Porque cree, que el paladín ya está muerto. Pero realmente se pregunta, que por qué no sale el paladín. Que si no debería ser suficiente. Y le pregunta, que si no está realmente muerto en ese lugar. Pero después, dice que no lo sabe. Y es mejor que se escondan por el momento. El prota se queda en silencio, y le pregunta que por qué se esconde. Y ella le pregunta, que como que por qué, y le pregunta, que qué hará si salen más de nuevo. Y el prota le dice, que entonces los podrá matar de nuevo, y está seguro de que hay un paladín entre ellos. Pero ella le recuerda que solo están ahí para investigar, y no fue a ese lugar para luchar. Pero el prota le dice, que los pueden matar e investigarlos después. Y ella se pregunta, que qué dice. Mientras se queda en silencio. Pero le dice que él es fuerte, pero ella no puede luchar todo el día. Y es tan fuerte, que no tiene que preocuparse por morir, pero ella podría morir de verdad. El prota, se queda en silencio. Y le pregunta, que qué hay de malo en eso. Y no importa si muere o no, todo lo que tiene que hacer, es tener éxito en esa estrategia. La chica se quedó en silencio, y le preguntó, que qué dice. A lo lejos está la capitana observando, y solo ve, que Garam y el prota están discutiendo. Garam llama a la jefa, pero la capitana dice que no importa, mientras se nota un poco preocupada. Por otro lado, Garam está enojada, y le pregunta que qué quiere decir. Porque lo que están haciendo ahí, es para salvar a la gente, y no importa lo importante que sea el trabajo, porque no es tan bueno como la vida humana. Así, que esas palabras no las vuelva a repetir. Pero el prota se acerca a ella, y ella se pregunta, que qué es, pero con una mirada aterradora le dice, que él no es. Pero antes de decirlo aparece alguien, y pregunta, que qué está pasando. En ese momento, pero Garam se da cuenta, que tiene cuernos cubriéndolo por todo su cuerpo, y tiene una máscara de un león en la espalda, y sin duda, es el paladín. La capitana sigue observando con sus binoculares, mientras que Garam se pregunta, que por qué en un momento como ese, cuando ya no tiene fuerzas. Pero dice que no, porque incluso si luchan, no sabe si podrán ganar.
Detrás del paladín también hay unos sujetos, y el paladín menciona que le dijeron que su hermano Kraven estaba muerto, así que fue a ese lugar. Y se pregunta que qué clase de giro es ese. Un zombi humano tras él se queda en silencio. Y le dice al gran hermano que ese es el tipo que mató a Kraven. El paladín le pregunta que si está seguro. Y este le dice que sí, y después de matar al hermano Kraven, el tipo mató a otros compañeros también. El paladín está enojado, y menciona que se dice que entre los humanos existe la habilidad llamada trascendente. Pero no sabía que los rumores eran cierto. En ese instante, las espadas en su espalda empiezan a girar. Y menciona que no sabe lo que está pasando, pero después de tocar su familia, ni siquiera piensa en sobrevivir. La capitana menciona que eso es inesperado. Y también deberían irse, yo pregunta, que qué pasa pero. Esta le dice que vayan, y empieza a correr. Por otro lado, el prota está bastante sereno, y Garam lo toma por un brazo, y le pregunta que si está loco. Porque ese es un ejecutivo del equipo rojo, y le pide que no piense raro y mejor huya, porque no importa cómo pero podrían morir de verdad. El prota la ve con desprecio, y le dice que eso espera. En ese instante, el paladín ya se había lanzado, y grita que después de cortarlo en pedazos no los coman. El prota está tranquilo, pero Garam se ve desesperada. En ese momento el prota desapareció, y reapareció frente al paladín dejándolo incierto, pero volvió a desaparecer, y estaba detrás de él, matando a todos sus subordinados de un solo ataque. Esto hizo que el paladín se enoje aún más y cogiendo un gran impulso se lanzó hacia el prota, mientras le gritaba que como se atreva a tocar su familia adelante de sus ojos. El prota está bastante tranquilo, pero el paladín ya le había lanzado un ataque, y seguía presumiendo. Porque si incluso solo pasa cerca de él sus cuchillas lo cortarán, y ni siquiera él sabe dónde está, y por tanto será destrozado. Pero le dice que no tenga miedo, porque él es culpable de matar a su familia. El prota recuerda las palabras de Garam, cuando le dijo que incluso él podría morir de verdad. Este miró hacia atrás, se quedó en silencio y dejó que el paladín lo ataque. Y en ese instante fue cortado en varios pedazos. Garam estaba muy asustada, pero mientras la cabeza del prota flotaba en el aire, este seguía en silencio. Y el paladín preguntaba, ¿que dónde está la presa? ¿Por qué ni siquiera está? Y en ese instante, el prota le lanzó un ataque que él pudo esquivar, pero quedó incierto. Y se preguntó, ¿qué es eso? Porque definitivamente tuvo la sensación de cortarlo, y no podría cometer un error, y también. Pero en ese momento el paladín siente una extraña aura que le pide que no se muera. Y este se queda pasmado del miedo. Pero en un instante reacciona y se mueve rápido, empieza a temblar y se pregunta, ¿qué es eso? Pero no sabe, y se pregunta, ¿qué era? En ese momento se pregunta, ¿que si será que sintió miedo? Garam se pregunta, ¿qué será lo que está pasando ahora? Pero el paladín empieza a moverse muy rápido creando unas sombras, este empieza a rodear al prota, y mientras lo hace grita que es solo un humano. Pero menciona que no puede mantener su velocidad, en ese instante crea un tornado. Y grita que es el precio por tocar a su familia, pero no lo dejó cobrarlo bien. El prota con una mirada aterradora menciona a la familia. Mientras que el paladín huye del tornado, y menciona que no puede ganar, porque ese tipo está a otro nivel. Y mientras se escapa, dice que tiene que llamar al jefe, y necesita convocar a los otros ejecutivos. Pero algo sale del tornado, y el prota ya se encuentra encima de él, y le lanza una patada casi atravesando su espalda, pero en un instante ya está en el aire. Y el prota, con su cara de sufrimiento sigue mencionando a la familia. Este ya tiene al paladín en el aire, y mientras está ahí menciona que él también tuvo una familia. A él llegan esos recuerdos, de cuando estuvo cenando esa vez con su madre, y todo era muy delicioso, y vivían muy en paz. Pero de momento todo cambió, y su madre se convirtió en un zombi humano de la clase más baja. Y una nueva canción empezó a sonar, y su única familia fue matada por él mismo.
El prota sostiene al paladín en el aire, y este le dice al prota que solo es un humano, y le pregunta que si es humano. Pero dice que no, él parece un demonio. Y le pregunta que si cree que los demás ejecutivos se quedarán quietos. Pero el prota le dice que no sea tan resentido y en ese instante lo desaparece. Y menciona que también está haciendo eso por su familia. En ese momento Garam está muy sorprendida y llegan el resto del equipo. La capitana está detrás del prota y ésta se queda en silencio y le dice que se detenga porque la operación ha terminado. Y le dijeron que investigara ese lugar, pero todo quedó hecho trizas y no tiene sentido investigar ni nada por el estilo. Y le pide a todos que regresen rápido a la unidad. El prota se ve muy desanimado y mientras ella corre menciona que sintió una sensación de que algo no estaba bien y no era porque le tuviera lástima a los zombies. Porque las especies son enemigos que hay que matar y no hay necesidad de ser tan cruel con el prota, pero si se es humano, se debería tener un poco de humanidad. Y para el futuro no puede ver esa humanidad, hasta el punto de que incluso las demás especies parecen lamentables, pero eso es realmente. O tal vez es que llevó un monstruo al equipo. Por otro lado, volviendo al lugar donde se llevó a cabo la pelea. Alguien toca el suelo y menciona que es un poco de sangre, pero no hay sangre humana. Es una chica zombie y otro sujeto zombie que dice que todo está lleno de esas cosas molestas y ahora hasta los humanos están locos. Pero la chica dice que cree que se acaba de ir y debe contactar a los otros ejecutivos también, pero el compañero le pregunta que si está loca. Porque deben encontrarlo y matarlo si no quiere volver a oír las quejas. Y ésta le pregunta que qué dice. Y menciona que no es así, pero el compañero le dice que antes de escuchar una palabra, mejor lo haga rápido. Y esto, mientras ya se marchan. Por otro lado, podemos ver que hay una pequeña fogata, y a la capitana, que les dice que tomen un pequeño descanso y luego sigan yendo a otro lugar. Porque aunque ya se han retirado, tienen que seguir moviéndose. Todos están comiendo fideos en instantáneos, la capitana mira hacia arriba y menciona que el ambiente se ha vuelto un poco tenso. Esta dice que mejor sigan con la operación de destruir la ciudad interespecie. Y menciona que no sabe qué tipo de represalias habrá y sobre todo es la mayor potencia, pero el mayor problema ha surgido, y esto mientras observa al prota. Esta misma llama a Mirae y le dice que estaba tratando de ponerlo a prueba, porque no sabía si podías confiar en él. Y por eso quiso comprobarlo, y le dijeron que investigara a Hinae. Pero él destrozó toda la ciudad, y como resultado la señorita Garam tuvo una pelea no deseada, y podría haber sido gravemente herida. Pero además se alegra de haber ganado, porque si hubiera perdido contra un paladín, todos ahí podrían haber muerto. Así, que ella no puede confiar en él. El prota se queda en silencio, pero le pregunta que si no acaso solo necesita limpiar un poco. Porque hizo lo que le dijeron. La capitana le dice que sí, era limpiar un poco la sociedad humana, y dijo que la reconstruiría. Pero si luchan ciegamente como él, todos los humanos morirán. Entonces aunque reconstruya una nueva ciudad, la sociedad humana no existirá. También le dice que ella lo llevó porque lo necesitaba, y él lo siguió porque los necesitaba a ellos. Pero sus acciones peligrosas se envenenan mutuamente, y ella le recuerda que le pidió que lo matara, y le dice que entonces siga sus órdenes. Este mira hacia otro lado, y le dice que sí. Y ella le dice que de acuerdo. Y menciona que eso debería estar bien, pero el problema es las consecuencias, porque destruir la ciudad interespecie y matar al paladín no es una declaración de guerra ni nada parecido. Pero está segura de que los otros ejecutivos se moverán. Por otro lado están los dos ejecutivos. Estos van caminando y ven una luz en cierto lugar, el sujeto le pregunta a la chica que si es de allí. Y ella le dice que sí, el olor proviene de ahí. Este dice que acaba de olerlo, y ese lugar es donde se esconden esos humanos bastardos. En ese momento los ejecutivos se están acercando, y el tipo grita que los encontró. Pero cuando entra dentro todo está vacío, y se pregunta que cómo es posible.
este se pone la mano en la cara y dice que van a regresar, y la chica zombie menciona que borraron los rastros con el olor de la comida y será difícil seguir adelante, y parece que hay un equipo muy inteligente. El otro tipo menciona que no podrá evitarlo aunque trato de resolverlo por su propia línea, pero necesitará convocar una reunión ejecutiva, porque no es algo que se supere fácilmente, ya que al parecer, los humanos se rebelaron. Por otro lado, en la montaña de Busan, podemos ver que va el equipo del prota, y estos van muy tranquilo. Se ven unos pequeños cruzando la calle mientras cargan algo. Y la capitana le pregunta al prota que si ha estado en Busan. Y le menciona que se solía ser un buen lugar. Y actualmente unos pocos lo están conquistando, y vivir como un pequeño esclavo, o convertirse en carne humana y morir. Solo hay dos opciones, y ninguna opción es vida humana. El prota se queda en silencio, y uno de los zombis humanos le pregunta a otro, que por qué no paran ese coche. Y el otro le pregunta, que pararlo para qué. ¿Que si acaso no ha visto su placa? Ese es un vehículo de esclavos humanos, y los esclavos deben estar transportando verduras, y le dice que no mire nada extraño y lo reprima rápidamente, porque tienen que atrapar a la gente que se amotina en Hinae. Más adelante, estos salen del vehículo y bajan una pendiente, en ese momento entran a una alcantarilla gigante, la capitana menciona que es un poco cutre pero que tengan paciencia, porque ese es un pasaje secreto que lleva el cuartel general. Más adelante, el camino se ve un poco más limpio, y la capitana menciona que ese es el cuartel general del Escuadrón de la Muerte. Y quiere decirle algo, pero por ahora, pero en ese instante una chica le llama y le pregunta que qué ha hecho. Es la comandante Cheon Luri, que menciona que de repente la seguridad se volvió un poco sangrienta, así que fue a investigar qué estuvo haciendo. Pero esta le pregunta que si le puede hablar de eso más tarde, y la comandante le pregunta a la capitana que por qué más tarde. Ella le dice que en primer lugar tiene trabajo que hacer. Entonces le pregunta al prota que si puede ir un momento hacia ahí. Este se queda en silencio y se acerca. La comandante se pregunta que por qué de repente. ¿Que quién es él? La capitana le dice al prota que van a conocer a todos los ejecutivos en el futuro. Y cuantos sean, o que tan fuertes, ella tampoco lo sabe, y los únicos oficiales que conoce son el paladín, y dijo que el paladín era el más débil entre los oficiales. Y le pide que la mate, todos están sorprendidos. Y la capitana le dice que esa vez sin mirarlo quiere decir en serio. El prota se queda en silencio, y le pregunta que si eso también es una orden, y ella le dice que sí, es una orden. Yo menciona que es genial, y se pregunta que si todavía habrá algo que la capitana quiera comprobar. Y este dice que ahora que lo piensa, aunque la capitana y Mira han tenido peleas, la jefa en ese momento era, bueno. Menciona que no usó la habilidad, y al parecer la jefa quiere comprobarla, y en ese momento, la capitana usará sus poderes y de seguro podrá ganar. La capitana se pone en posición de batalla, y menciona que el prota es fuerte, y a partir de ese momento, él estará involucrado en todas las operaciones futuras. Y lo que necesita, es la seguridad de que él puede vencer a los ejecutivos con seguridad. Esta le dice que vaya, mientras que Kyu está preocupado. Porque Mira es el más fuerte entre todos ellos. Y tiene una habilidad rara, llamada trascendente. Y los que tienen esa habilidad, son más poderosos o tienen el mismo poder que un ejecutivo. Y él es el único trascendente de su unidad, incluyendo a Garam y a él, pero la capitana es la más fuerte de todos. Porque la capitana conoce varias técnicas de artes marciales y tiene habilidades sobrehumanas, y sobre todo. Entonces el prota se lanza, y en ese instante, la capitana activa una habilidad Absolute Sight. Y logra esquivar el ataque del prota, que venía a toda velocidad. El prota se queda en silencio. Y ella menciona que puede estimar los movimientos de su enemigo con esa habilidad, y le da una opción absoluta, y eso es lo mejor. En ese momento le da un puñetazo al prota, y se prepara para dar otro, que asesta justo en su estómago. Lo pone a volar varios metros, pero el prota se recupera,
y Kyo menciona que para vencer a la capitana se debe ser el más poderoso entre todos los humanos. El prota se queda en silencio, mientras que ella se coloca su gorra, y menciona que él se toma en serio esa lucha. El prota ya se está preparando para atacar, y en ese instante le lanza unos huesos. Esta se pregunta, que por qué ha usado huesos esa vez. Y también dice, que al parecer puede usar un patrón diferente cada vez, y usar variedades de ataques. En ese momento ella activa su habilidad, y puede ver todo en cámara lenta. Dice que son un total de 9 huesos, a la velocidad media de 170 kilómetros. Esta se lanza y dice que eso no es nada, y atrapa todos los huesos. Los compañeros se sorprenden bastante, mientras que la capitana vuelve los huesos polvo, pero ya al prota estaba a unos centímetros de su cara, esta reaccionó por poco. Pero el prota inmediatamente cargó otro ataque, y este estuvo un poquito más fuerte. Ella menciona que es increíble, y es diferente del primer ataque, y teóricamente usó balas, y la vista absoluta para evitar las balas. Pero los ataques del prota son más peligrosos que eso. Esta sigue esquivando los ataques, y riendo menciona que él es mejor de lo que esperaba, y le pide que se detenga, y dice que se rinde. El prota le pregunta que si de verdad, y ella le dice que eso es suficiente. El prota se sorprende un poco, y le dice que está bien. Mientras que los demás se ven muy asombrados, y Garam menciona que la capitana no pudo contrarrestar el ataque, y es increíble ver a esos dos luchando. Porque el prota realmente es fuerte, y una nueva esperanza ha surgido. Y tal vez puedan contra los ejecutivos, y existe la posibilidad de que un nuevo mundo pueda surgir, y la fe no se ha perdido. La capitana está yendo con los chicos, y le dice que se preparen. Estos preguntan, ¿qué para qué? Mientras que el prota se queda en silencio, mira su mano. Y menciona que no la ha golpeado ni una sola vez. Pero la capitana le pregunta a Nuri, que si puede hablar con ella un segundo. Y esta le dice que sí, y le pregunta, que qué planea hacer. Esta le dice, que aún no le ha dicho nada. Pero Nuri le pregunta, que si tiene que decírselo, porque solo con mirar el tamaño, se podría dar cuenta que la seguridad ha sido reforzada. Y le pregunta, que si todo esto es a causa de Mire. Y le menciona, que siempre que encuentra un buen tipo siempre lo recluta para su escuadrón, y ella cree que debe haber destruido una ciudad. Entonces la capitana se ríe, y le dice que es bastante inteligente. Pero Nuris le pregunta, que por qué no lo niega. Y la capitana le dice, que irán al grano, y las cosas se pusieron mucho más grandes de lo que pensó. Y en primer lugar tienen que ir a Oryukto, y Nuri le pregunta, que para qué irá a una ciudad de esclavitud humana. Y la capitana dice, que pronto habrá una gran pelea, y necesitará muchas armas. Y en ese lugar está Hien Yang, una científica que fue de expedición a ese lugar, y ella irá a buscarla. En ese instante Nuris le pregunta, que si piensa rescatarla en ese instante, y ella le dice que sí, y la necesita para hacer armas en grandes cantidades, exactamente la necesitan en ese mismo momento. Y le pregunta, que si recuerda el cuchillo que hizo Hyeon, y esta le dice que sí, y le pregunta, que si fue hecho para los ejecutivos. Y la capitana le dice, que llevó al prota a ese lugar. Con la promesa de que lo mataría en algún momento, y ese cuchillo funciona con él. Pero Nuris le pregunta, que por qué quiere morir. Y la capitana le dice que sí, pero no sabe la razón. Entonces Nuri le pregunta, que si eso significa que él es inmortal. Y la capitana le dice que sí, y ella también se sorprendió. Pero Nuris menciona, que entonces no envejecerá, y también dice que está muy celosa. Pero la capitana menciona, que de todos modos ese cuchillo no puede matar, solo ralentiza su curación, y para controlar al chico que es su poder principal, la científica tiene que volver lo antes posible. Nuris le dice, que le guste o no tendrá que ir Oryukdo, y esta, le dice que está bien. Pero si quiere ir a esa ciudad, más adelante todos están frente a una pizarra, y Nuris les pide que se concentren. Porque comienza la operación Oryukdo, y lo primero es traer a la científica, y lo segundo reclutar a más personas.
Y como deben saber, los miembros de su fuerza letal solo son ellos, y para futuros combates es un número absurdamente pequeño, y por supuesto algunas personas han sido despachadas considerando que su unidad es pequeña, así que usarán esa operación para traer de vuelta a la científica y reclutar algunas personas para hacer su unidad más grande. Y ahora dirá los detalles de la operación. Entonces la capitana dice que es como se esperaba de Nuri. Porque nadie le puede ganar cuando se trata de planificación. En ese momento Kyo dice que tiene una pregunta, y este dice que si para ir a Oriukto no necesitan robar un gran barco. ¿Y qué pasará con los zombies que están en el puerto? Pero Nuris le pregunta, que qué dice, y Kyo le dice, que no sabe qué hacer con esos zombies. Y Nuris le dice, que no cree que su número sea un problema, y le pregunta, que si no sabe qué es lo mejor que se puede hacer con ellos. Más adelante, podemos ver que ya están en el puerto. El prota está agachado, y la capitana le habla por su transmisor. Esta le pregunta, que si le puede oír. El prota le dice que sí, y ella le dice, que habrán muchos zombies cerca, y por tanto trate de estar en silencio tanto como sea posible. Este le dice que sí, y la capitana dice, que se dispersarán y encontrarán un barco utilizable, y le pide que tengan cuidado en no hacerse daño. En ese momento todos se marchan. Y mientras tanto en Busan, City Dan Red está llevando a cabo una reunión especial de los 7 ejecutivos. Y en ese instante, dicen que se ha completado. Pero 10 minutos antes, el sexto paladín Rizuru dice que los humanos han destruido la ciudad de Hinae, lo que también provocó la muerte del séptimo paladín. Él y la quinta siguieron a los humanos, pero, sin embargo, no pudieron localizarlo. La cuarta paladín Nate pregunta que si está seguro de que eso fue causado por humanos. Y la quinta paladín Yeyere dice que deben haber sido humanos, ya que olía como ellos. El tercer paladín Arlo menciona que si fueran capaces de matar a un paladín, entonces significa que son trascendentes. Pero la segunda paladín Spetter pregunta que por qué deberían preocuparse, porque se supone que los seres trascendentes también son humanos. Pero el primer paladín Terrate le pregunta a Rizuru que si sabe más detalles. Pero este dice que no. El primer paladín dice que bloquearán todas las salidas de la ciudad y aumentarán la seguridad en todas las áreas bajo su control y no tiene ninguna información sólida, así que les pide que no actúen con demasiada precipitación. Y le dice a Rizuru que si vuelve a localizar esos humanos no lo deje ir esa vez. Porque solo puede tolerar su incompetencia 1 o 2 veces. Y Rizuru le dice que sí, y esa vez no fallará. La quinta le pregunta a Rizuru, que a dónde irá primero. Este se queda en silencio, y menciona que primero buscará por su zona. Por otro lado, volvemos al puerto de Busan, y la capitana menciona, que también hay humanos trabajando alrededor, y que traten de no hacerle daño por accidente. Podemos ver al prota, que va corriendo tras unos zombies humanos. Este dice, que él debe tratar con ellos tranquilamente. Pero mientras estos zombies humanos sonríen y conversan, el prota pasa por su lado volándole las cabezas. Este sigue corriendo y menciona, que supone que así debería estar bien. Por otro lado, están Dongo y Garam. Estos a una corta distancia, pero separados por un espacio donde hay 2 zombies humanos. Dongo dice que no ha encontrado nada, y le pregunta que cómo le va. Garam le dice, que tampoco hay nada, y le dice que vayan a otro sitio. Pero este pregunta que a dónde. Porque allí es un lugar un poco peligroso. En ese momento pasó el prota matando a los 2 sujetos. Dongo y Garam quedaron bastante sorprendidos, y mencionaron que ahora sí pueden ir. Estos siguieron corriendo, mientras que Kyu estaba parado en una esquina. Este dice, que a diferencia de todos los demás, que están buscando un barco. Él no puede ni moverse, ya que no tiene ni idea de dónde están ni de dónde están todos. En ese momento escucha un grito, y se pregunta, que qué fue eso. Porque sonó como la voz de una mujer. En ese momento dentro de un contenedor, podemos ver a una chica que le pregunta a unos zombies humanos, que qué hacen ahí. Porque ella acaba de terminar su trabajo.
Estos solo se preguntan que si sabrá bien, ya que su apariencia no importa, y todos son deliciosos de cualquier manera. La chica está llorando, pero uno de los zombis humanos menciona que es bueno comer de vez en cuando unos cuantos trabajadores humanos, y ellos no lo sabrán. El otro menciona que tiene razón, porque de todos modos le frustró la reducción de ración del suministro. Y cada mes hay un suministro de carne humana fresca, pero es para los paladines, no para ellos. Y ni siquiera se les permitió comer a los trabajadores, pero parece que tendrán que romper esa regla. Los zombis humanos le dicen a la chica que culpe a su sistema, no a ellos. Mientras la chica le grita que no se acerque a ella. En ese momento, sale un niño gritando que no se acerquen a su madre. La madre le pregunta que si acaso no le dijo que no le siguiera. Los zombis humanos se preguntan que qué es eso. ¿Qué de dónde viene ese niño? Y mientras lo toma por el cabello le dice que lo siente, pero tampoco pueden comer niños, porque deben permanecer vivos para multiplicarse. Y le dice que entonces tenga a sus hijos primero, y luego regrese para vengarse. En ese momento lanzan al niño hacia afuera del contenedor. Mientras Q observa desde afuera, el chico grita que dejen a su madre en paz. Y en ese momento Q entra, y pregunta que qué está pasando ahí. Y les dice que se detengan. La chica zombie pregunta que quién diablos es él. Y el niño le pide al Señor que por favor salve a su madre. Este se pregunta que qué debe hacer. Porque fue ahí por capricho, pero no es bueno en la lucha. En ese momento la chica zombie le pregunta que qué hará, porque solo es un humano, y él no es suficiente para matarlos. Este dice que no sabe, y en ese momento lanza un puñetazo, que no hizo nada. La chica zombie lo toma por la cara, y mientras el niño le gritaba a Q, la chica zombie le iba a hacer un ataque, y en ese momento su cabeza explotó y Q cayó al suelo, y el zombie humano se pregunta que qué pasó. Podemos ver que es el prota, que está creando un cerebro con sus dedos. Y cuando el hombre humano le iba a preguntar que qué estaba haciendo, el prota le voló la cabeza. En ese momento el niño se va corriendo a abrazar a su madre, y ésta le pregunta a su hijo que si está bien. Q le da las gracias al prota, porque estaba a punto de morir. Pero este se queda en silencio, mirando a la madre y al niño con una tristeza intensa. Q se queda observando al prota, mientras que la madre y el chiquillo se inclinan, y le dan las gracias a Q por su amabilidad. El prota en ese instante se marcha. Y mientras la madre y su hijo también se marchan, le dan las gracias Q. Pero él se quedó en silencio observando ese prota mientras se alejaba. Y se pregunta, ¿qué por qué será que él es así? ¿Qué por qué siempre tiene esa expresión tan sombría? Pero en ese momento alguien habla por el radio, y le pide a todas las unidades que se reúnan, porque encontró un barco. Todos ya están en el pequeño bote, y Dongo está sorprendido, porque la capitana logró encontrar un barco, y ellos solo se distrayeron dando vueltas. La capitana le pregunta a Dongo, que para qué son esas ropas, pero este dice que es bonita, y es la ropa de los trabajadores del puerto, y un tipo como él no puede dejar esas cosas. La capitana le pregunta, que si es en serio. Mientras que dentro del muelle, ya se están alarmando porque han encontrado cadáveres. El equipo del prota se marcha, y pasados unos minutos estos ya están frente a la isla Oriugdo. Garam está leyendo algo, y menciona que tiene que presionar ahí. Mientras que el prota va sentado en un borde tomando un poco de aire fresco. Q se acerca por detrás y llama al prota, le pregunta que si también sabía que es un trascendental. Y su habilidad es narcótica. Bueno, solo dice que tiene la habilidad de manipular y cambiar las emociones de la gente. Por ejemplo así, en ese momento activa su habilidad, y le pregunta al prota que si se siente mejor. Pero su habilidad solo rebotó ante la atmósfera del prota. Y el prota le pregunta que qué ha hecho. Pero se pregunta que qué pasó. Que por qué no funcionó. Pero dice que no hay manera, y sucedió que su severa depresión eliminó sus poderes. Y esto lo puso tan triste, y se preguntó que qué tan deprimidos podría estar.
El prota se quedó en silencio, pero Kyo le dijo que de todos modos si está teniendo un momento difícil en la vida, siempre puede hablar con él sobre ello, porque después de todo es un médico. El prota le dice que Oka, mientras sigue con su expresión fría, y se queda en silencio y muy bajito le da las gracias. Cosa que hace que Kyo se sonroje, este mismo se marchó. Y le gritó, que cuando quiera puede hablar con él, y el prota solo le dijo Oka. En ese momento Dongo llama a Kyo, y le dice que le quiere preguntar algo, este le dice que sí. Pero Dongo le pregunta, que si acaso no tiene miedo de Mire. Kyo le pregunta que por qué. Y Dongo le dice, que no parece emitir ninguna emoción, y algo no parece estar bien con él. Y también pregunta, que por qué querrá morir. Kyo le dice, que únicamente como en su perspectiva, las expresiones de Mirae le hacen pensar que es terriblemente infeliz, y quiere morir porque no tiene ninguna razón para seguir viviendo. Por otro lado, Garam le dice a la capitana que hay algo frente a ellos, y se está acercando cada vez más. En ese mismo momento, dentro de ese enorme barco, llega un mensaje a la radio, que han encontrado cadáveres en el puerto Busan, y solicitan que un grupo de búsqueda salga para examinar las áreas cercanas. En ese momento, el capitán Zombie toma el radio, y dice, que ha encontrado un barco de pesca sospechoso delante, y lo buscará inmediatamente. En ese momento llega el sexto, que pregunta que qué está pasando, y el capitán le dice, que encontraron un bote de pesca sospechoso delante, el sexto le pregunta, que cómo que un barco de pesca sospechoso. Pero el capitán dice, que no se parece al barco mencionado en el informe, y pregunta, si deben retroceder con la búsqueda. El sexto le dice que haga lo que quiera, porque se siente perezoso, así que no irá. En ese momento, alguien por un altavoz le pide al bote de pesca que se detenga, y si no se van con ellos atacarán. Por otro lado, Garam le pregunta a la capitana, que qué deben hacer. Y esta menciona, que si hubiera sido posible, le hubiera gustado pasar delante de ellos en silencio. Y se pregunta, que si acaso deben luchar. Porque la isla Oriucto está justo delante. Pero se pregunta, que qué pasará si la ciudad Hinae los descubre de nuevo. En ese instante entra Dongo, y le pregunta a la capitana, que qué es esa cosa, que si es un barco de zombie humano. Y también le pregunta, que si debería de informar a Mirae sobre eso, pero la capitana se queda observando algo y le dice a Dongo, que se coloque esa ropa que tiene. Más adelante, podemos ver a Dongo y a Garam, estos uniformados como los zombies humanos, y tras ello el resto del equipo como prisionero. El capitán zombie les pregunta, que si transportan a los humanos a la isla Oriucto. Y estos muy nerviosos, le dicen que sí. Mientras se preguntan, que por qué tienes que ser ellos lo que hagan ese papel. El capitán menciona que es extraño, porque no tiene ninguna entrega programada para ese día. Esto preocupa mucho a Garam, pero Dongo le dice, que ellos son el personal adicional. Entonces el capitán menciona, que ese tipo de cosas pasan de vez en cuando. Y Dongo le da las gracias a Dios, porque eso pasa de vez en cuando. Pero el capitán le pregunta, que por qué son ellos los que lo hacen. Esta pregunta preocupa a Dongo. Y el capitán le dice, que normalmente los Ongans son lo que hacen ese tipo de trabajo. ¿Que por qué lo hacen los humanos? Por otro lado, Kyo le dice a la capitana, que cree que están atrapados. Pero la capitana le dice que no se preocupe, porque no dejó que ellos se encargaran de eso por nada. En ese momento Dongo está muy preocupado, y este mismo trata de animarse. Porque ya ha ensayado, para lidiar con situaciones como esa. Y menciona que antes del brote humano zombies, su sueño era convertirse en actor, un actor capaz que todo el mundo reconociera. En ese momento Dongo se pone muy sereno, y dice Kim Cheol-soo los envió. Garam se preocupa aún más, y se pregunta, que de quién está hablando. Mientras que Dongo, más asustado menciona, que entre todos los humanos zombies del puerto, debería haber al menos un Kim Cheol-soo. Porque los zombi humanos, solían ser humanos de todos modos. Kyo le dice a la capitana,
que está seguro de que hay un Kim Cheol-soo entre los humanos zombies y también dice que es un hombre bastante genial. El capitán se acerca a Dongo y le pregunta que si Kim Cheol-soo lo envió, y este dice que sí. En este momento el capitán se acerca aún más y Dongo se pregunta que si será que no hay ningún Kim Cheol-soo. Pero en ese momento, el capitán le pregunta que si todavía está trabajando allí. Y menciona Kim Cheol-soo es un gambero, y su ética de trabajo es un desastre. Y para él, es un problema hacer el informe. El capitán también le pregunta a Dongo, que cómo va su pérdida de cabello en esos días, y este casi llorando, le dice que va bien. Mientras le agradece a Kim Cheol-soo zombie humano. El prota está en silencio, y se pregunta, que si no pueden simplemente matarlos e irse. En ese momento llega alguien, que pregunta que por qué está tardando tanto. Es el sexto, que le pregunta si pasa algo. La capitana se queda en silencio, y el capitán del barco, dice que no pasa nada. Es solo, que esos niños han sido enviados por el señor Kim Cheol-soo, y el sexto se queda pensativo, y pregunta que qué pasa con ese zombie humano. Porque de alguna manera parece bastante diferente. Este también pregunta, que si esos son los chicos del personal adicional. Y este dice que sí. En ese momento, la capitana se da cuenta de que ese es el jefe Rizuru, y es el talento a cargo de esa isla. En ese momento, el sexto se va acercando y centra su atención en algo. Es el prota, este se acerca bastante, y le pregunta, que si se han conocido antes, la capitana está un poco preocupada, pero el sexto dice, que al parecer se está imaginando cosas, y mejor van a terminar con eso. El capitán dice que sí, y deberían llevar a esos compañeros. Porque de todas formas están de camino a la isla de Orcupdo, pero el sexto le dice, que haga lo que quiera y deje de hacer preguntas estúpidas. La capitana llama al prota, y le dice, que ese de ahí tiene que asegurarse de recordarlo, porque tendrán que luchar con él tarde o temprano. Por otro lado, en la granja de cría de esclavos humanos, unos guardias se inclinan, y le dan la bienvenida al señor Rizuru. Un guardia pregunta, que quiénes son esos humanos detrás del capitán del barco. Y este dice, que son personal adicional, y que le asigne habitaciones. El capitán zombie le dice a Dongo y a Garan que se pueden retirar, y le envíen sus saludos a Kim Cheol-soo. Estos dicen que sí, lo harán. Pero la capitana llama a Dongo, y le dice, que cuando vuelva se asegure de encontrar varios botes más. Y Dongo le pregunta, que si quiere que busque más botes. Mientras que Garan también le pregunta, que cómo que más botes. Y que cómo que cuando necesiten volver. Por otro lado, ya están dentro de la prisión, un guardia zombie dice, que la de la gorra blanca se dirigirá al número 25, mientras que los otros dos, irán al número 7. Y la capitana mencionan, que la granja de cría de esclavos humanos. Como las palabras sugieren, ese lugar cría esclavos humanos, algunos de ellos solo para el trabajo humano, y algunos son criados por sus habilidades de expertos. Mientras que algunos son criados para el entretenimiento y el placer. Y esos humanos selectos se venden en diferentes categorías. Pero sin embargo, aquellos humanos que no logran convertirse en esclavos son clasificados como carne blanca y enviados a los mataderos. Y si se desea ser seleccionado como esclavo, se debe demostrar que se es más sobresaliente que los demás humanos. Ese momento la capitana ve un chico, y este choca su hombro con el de ella. Y mientras, sigue mencionando que es un lugar bárbaro, en donde todos luchan por su supervivencia. Esta le dice al prota, que a menos que le dé una orden diferente, vigile a Kyo. El prota se queda en silencio, pero le dice que lo hará. Y la capitana le sigue diciendo, que tal vez tendrán que ser más cautelosos con los humanos, que con los humanos zombies. En ese momento, un guardia dice que ahí está la habitación número 7, y ellos dos tienen que entrar. Estos van entrando, y la capitana menciona que está segura de que estarán bien, ya, que Mira está en ese equipo. Pero esta se pregunta, que por cierto ¿dónde puede estar la señorita Hyun? El prota ya está dentro de su celda, y podemos ver un tipo que pregunta, que quiénes son ellos.
Porque esa es la habitación número 7, así que tienen que salir. Kyo dice que sobre eso, están en ese lugar para salvarlos a todos, y les explicará lentamente. Pero este se sorprende al ver que el tipo tiene una chica sujeta a sus cabellos. Por el sujeto le pregunta que cómo que están ahí para salvarlos. Pero Kyo le grita y le pregunta que qué está haciendo con ella. Este no dice nada, mientras que alrededor todos desvían la mirada. Y Kyo se pregunta que qué está pasando. Porque el ambiente es un poco raro. En ese momento, el tipo suelta a la chica y menciona que ellos son los extras. También les dice que esa es su primera vez, así que puede que no sean conscientes y él les enseñará. Kyo le pregunta que qué le va a enseñar. Pero en ese momento recibe un puñetazo muy doloroso y el tipo lo toma por el pelo y le dice que deje de decir tonterías y escuche. Porque a partir de ese momento ellos serán sus marionetas y las cosas de las que se encarguen se las pasarán a él y no pueden decirle a la gente en que son buenos. Kyo le pregunta que de qué está hablando, porque ellos están ahí para salvarlos a todos. El tipo menciona que él es un idiota y seguro sabe cómo farolear. En ese momento le iba a dar otro golpe, pero el prota lo detuvo con su pie. El tipo se pregunta que qué demonios. Y en ese momento el prota le pide disculpa, esto preocupa a Kyo. Y el prota pregunta que si debe matar a ese calvo. El calvo le pregunta que cómo se atreve, que si acaso se ha vuelto loco. Mientras que Kyo le dice que no, porque no puede matar a los humanos. En ese momento el calvo menciona que los dos deben haberse vuelto loco, y esto mientras le lanza un ataque a Mirai, y le pregunto que si cree que no lo va a golpear por ser un niño pequeño. En ese momento impacta contra la cara del prota, pero este se aterra un poco, y se pregunta que qué demonios es eso. ¿Qué por qué la cara de ese niño es tan dura como una roca? Tanto, que le duele la mano. Y se pregunta que de qué está hecho ese bastardo. En ese momento el prota va a hacer algo, y Kyo le dice que espere, que solo le dé un pequeño golpe en la frente. Entonces el prota le pone un dedo, y de un simple movimiento lo envía a volar. Todos se sorprenden bastante, y el calvo se pregunta, que qué es eso. Pero Kyo le dice, que eso no es solo un golpe en la frente. Y se pregunta, que si acaso los zombis humanos no irán a verlos después de tal conmoción. En ese momento entra un zombi humano, y pregunta, que qué es ese sonido. Kyo dice que ya están en un problema, y ni siquiera han empezado a buscar a la científica, o a idear un plan para salvar a la gente, y no se pueden meter en una pelea desde ya. Pero el zombi humano ve al calvo, y menciona que es él otra vez. Y le pregunta, que si no le dijo que bajara el tono. Pero el calvo le dice que no fue él, es un error. Pero el zombi humano le dice que no lo dejara pasar y tendrá que darle una lección especial, y en ese momento se lo llevó. Kyo menciona que supone que eso ha pasado varias veces y es bueno que hayan podido sobrevivir de alguna manera. También se pregunta que qué será una lección especial. Que ojalá y no sea morir de inmediato. También le dice al prota que no esté triste, porque esa persona tiene la culpa. Por otro lado, las chicas están muy felices, y Kyo se pregunta que cómo debe explicar la situación. Este le dice a todo el mundo que ese joven, pero en ese momento un viejo se arrodilla y le pide que él por favor lo saque de ahí, porque hace mucho tiempo que no lo ponen a trabajar, y si eso sigue así, lo enviarán al matadero. Y le pide que por favor lo salve. Kyo se pregunta que qué es lo que dice. Mientras que una chica le pregunta al señor que por qué se pone de rodillas. ¿Por qué hay un niño ahí también? Le pregunta que si no le da vergüenza en lo más mínimo. Esto sorprende a Kyo y dice que lo entiende. La chica le pregunta al anciano que si estás tratando de salvar su propio trasero. Pero este le pregunta que qué debería hacer, que si debería quedarse ahí y ser un sacrificio humano. Pero la chica le dice que no es lo que le quiso decir. Y Kyo dice que ellos están pensando en quién será el nuevo dictador.
Y así es como han estado viviendo todo ese tiempo, y prefieren ser mezquinos y egoísta que convertirse en un trozo de carne. Pero este le dice al anciano que no se preocupe, porque no morirá en ese lugar, y él ya lo dijo antes. Están ahí para salvarlos a todos, y les ayudarán a escapar de ese lugar. Por otro lado, hay un chico que pregunta que si son el personal extra, y le dice que les explicará la regla de ese sitio. Es la capitana, y ésta le dice que seguro puede tener todo su trabajo. Y puede tomar todo lo que necesite, y le dice que entonces va a descansar. El tipo se sorprende, y se pregunta, que cómo lo sabe. Este empieza a celebrar, mientras que la capitana menciona, que es justo como lo esperaba, y le dice al tipo, que no se alegre por una generosidad tan pequeña. Pero bueno, espera salir de ahí pronto, y tiene que ir a buscar a la científica primero, y luego idear un plan de escape. En ese momento, por el altavoz dicen que vayan a sus respectivos lugares de trabajo, e informen a sus superiores. El tipo está muy feliz, mientras que la capitana dice, que debe ponerse en marcha, pero la voz del anuncio, le resulta familiar. Y se pregunta, que si debe preocuparse. Por otro lado, podemos ver a Kyo cargando un tronco, y se pregunta, que por qué de todas las cosas, le asignan eso. Porque así no tendrá tiempo de buscar a la señorita Hyeon, y este mismo también se pregunta, que qué trabajo le habrán asignado a Mirae. Que si acaso es algo más difícil que eso. Pero espera que sea algo que no le moleste. Por otro lado, vemos al prota frente a una máquina de coser. Alguien le dice que ahora tiene que hacerlo así mismo como lo hizo, este le dice que sí. Pero inmediatamente se pone frente a la máquina, entra su mano donde está la aguja arruinando su mano. El tipo le grita que tienes que quitar sus manos de ahí, y después le dice que solo se siente, y mire y por el momento no toque nada. En ese momento llega una chica, que pide disculpas, esta le pregunta que si sus manos están bien. Y dice que tiene tiritas, y se pregunta, si debería ponérselas. Esta toma su mano, y le pone unas cuantas vendas. Le dice que ya está hecho, y le menciona, que se hizo mucho daño. El prota le dice, que no las necesita. Pero la chica le dice que si la necesita, si no sus heridas se hincharán. Esta misma muy avergonzada le pregunta, que cuál es su nombre. El prota le dice que es Mirae. Esta se queda en silencio, pero después le da las gracias por mantener la paz en su habitación, porque ese viejo calvo se llevó la mayor parte de su trabajo, y tenían mucho miedo de que los enviaran al matadero. En ese momento, la chica del pelo negro le pregunta a Yeong, que dónde estaba. Esta le dice al prota, que ella es la señorita Hiseon, y es una persona amable, y es la única persona que cuidaba de ella y se enfrentaba al viejo calvo. Pero Hiseon se pregunta, que por qué estará tan emocionada. A Yeong le dice al prota, que de todos modos está muy agradecida. Y esta le muestra algo en su libreta, que dice que es realmente guapo. El prota se queda en silencio, mientras que ella se va corriendo, y le dice que se verán luego en la habitación. Hiseon se pregunta, que por qué está actuando así. Esta se sienta al lado del prota, y dice que es un poco inesperado. El prota le pregunta que qué dice. Y ella menciona, que está hablando del estado de ánimo de su habitación, porque las otras habitaciones no se llevan bien. Ya que están en un ambiente muy competitivo, y a pesar de que tenían un dictador en su habitación. Seguía siendo mejor que las otras, pero gracias a él se ha vuelto aún mejor, y por eso le agradece de muchas maneras. Y le pregunta, que si Mirae, es su nombre. El prota se queda mirándola fijamente, y en ese momento recuerda a su madre. Cosa que lo entristece un poco, se pone en pie y se marcha, esto mientras Hiseon aún le preguntaba, que qué fue lo que escribió a Yeon en su blog de notas. Pero el prota ya se había ido, y ella se pregunta, que si acaso dijo algo malo. El prota siguió cosiendo, y siempre se cortaba su mano. Por otro lado, ya se está poniendo de noche. Y la capitana menciona, que la señorita Hyeon no está ahí tampoco, en el campo tampoco, en el taller, ni en la sala de entrenamiento. La ha buscado todo el día, pero no se encuentra en ninguna parte, y eso es preocupante.
Y se pregunta si la han llevado a otro lugar. Y se pregunta que si existe la posibilidad de que la señorita Hyun haya dejado ese lugar. Y ese sería el peor de los casos. En ese momento hablan por el altavoz y dicen que es hora del dejar el trabajo y el día termina. La capitana se detiene y menciona que esa voz le es familiar. Esa voz es de la señorita Hyun, la científica, que dice que pueden irse después de informar a sus superiores.